Muy buenos días, estamos en día domingo, maravilloso día, el día del Señor cada semana que festejamos con la alegría en nuestro corazón. Y el día de hoy no es la excepción. Deseamos de todo corazón pasar un tiempo escuchando la palabra del Señor, porque no hay palabra eterna, no hay palabra con autoridad, no hay palabra en este mundo de nada y de nadie que tenga el peso de la palabra de Dios, que fue capaz de crear el universo entero. Y el día de hoy tenemos la conferencia de la vida indestructible. ¿Cuán frágil es la vida? ¿Cuán frágil es la vida? ¿Cuán frágil es el cuerpo humano? Si bien es maravilloso cómo funciona el cuerpo humano, es sumamente frágil. Y con ese título nos podemos inspirar en anhelar una vida indestructible. Y te voy a decir que es posible alcanzar una vida indestructible. Y por supuesto, el autor de esta vida indestructible que nos es dada a nosotros no puede ser otro que Jesucristo. Jesucristo, el Hijo único de Dios. Y vamos a leer el día de hoy, me voy a basar en esta conferencia en el libro de Hebreos, la carta que escribió Pablo a los hebreos que eran cristianos, que aceptaron a Jesús como el Mesías, que sí lo reconocieron, que fue el tiempo de su visitación. Y voy a ir al capítulo número 7, en donde nos habla de Melquisedec. Melquisedec, recordamos, un sacerdote que apareció en el Antiguo Testamento, pero no en el Antiguo Testamento hablando de la parte de la ley, que eso fue a partir de Moisés, sino mucho antes, y fue a Abraham, el padre de la fe, considerado hoy como el padre de la fe de los hebreos, del Islam y también de los cristianos. A las tres religiones, podemos llamarlas así, se les atribuye el mismo Padre, pero la diferencia que tenemos nosotros es que nosotros sí hemos podido alcanzar, por gracia de Dios, esa vida indestructible. Voy a comenzar a leer. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Fíjate, vamos a ver precisamente por qué era especial Melquisedec. ¿Por qué Melquisedec fue tan especial que si a alguien le salió el encuentro fue a Abraham? No se volvió a saber nada de Melquisedec. Abraham sabemos que fue el hombre que Dios cambió su nombre de Abraham a Abraham, porque le creyó a Dios, y eso significa que eres amigo de Dios. Dice la palabra de Dios que si en algo nos podemos jactar, si en algo quiere el hombre jactarse, que se jacte en comprenderle que Él es Dios. El hecho de comprender por qué suceden las cosas, porque son consecuencias, es una gran bendición el poder comprender a Dios. Pero este Melquisedec salió al encuentro de Abraham, que le creyó a Dios.
Y mira, Abraham venía regresando de una guerra. Abraham venía de vencer a una serie de reyes. Y le salió, dice aquí, al encuentro este Melquisedec, que era rey de Salem. Y aparte era sacerdote del Dios Altísimo. Y te voy a decir algo. En el Antiguo Testamento tenemos claro que hubo un tiempo de reyes, pero además del rey, aparte estaba el sacerdote. Sin embargo, aquí vemos a Melquisedec, que al mismo tiempo era rey y era sacerdote. Es decir, que era una persona especial, porque no era como David cuando iba a consultar a Samuel. No era así. Era el sacerdote del Dios Altísimo. Y además era el rey de Salem. Lo bendijo a Abraham. Abraham ya estaba bendito de Dios. Pero ¿quién era este Melquisedec que pudo bendecir a Abraham, que es el padre de la fe? A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de justicia, es decir, y también Rey de Salem. Esto significa Rey de paz. Si algo podemos ver en Melquisedec, es una referencia, es como lo hemos visto siempre, que el Antiguo Testamento señala a Jesucristo. No es cierto que tenemos que leer la Torá para poder entender a Cristo, porque nosotros cuando somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se encarga de hacer posible en nosotros el hecho de que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe lo que es bueno o malo, porque vemos aún más allá de los propios mandamientos, que eran cosas externas. Vemos incluso nuestro propio corazón y podemos distinguir nuestro propio corazón y nuestros propios pensamientos. Así es que la ley se queda sumamente corta y por eso Jesús lo dijo, que si nuestra justicia no era mayor que la de los escribas y fariseos, no íbamos a poder entrar al reino de los cielos. Pero bueno, volvemos a Melquisedec, a quien Abraham dio el diezmo de todo. Y aquí es donde puede alguien levantar la ceja y decir, ya van a hablar del diezmo. Y he leído por ahí mucho que dicen, les obligan a dar el diezmo. Y no hay cosa más falsa que eso. Porque en este momento, es que eso es de la ley de Moisés. Se estableció en la ley de Moisés, pero Abraham fue antes de la ley. Y Abraham lo hizo por gratitud. Es decir, el que recibe para su sustento y tiene gratitud con Dios, diezma, da para la obra de Dios, del reino de los cielos, y así va teniendo tesoros en el cielo. Esto quisiera poder decírselos a todas las personas del mundo que se toman por desgracia, y sí es cierto que muchas personas se dedican nada más a pensar, ese es buen negocio. Pues no es un buen negocio, porque la cuestión es que solo dan el diezmo los que están agradecidos. Y la gratitud es un fruto que no en muchos se cosecha. Y le entregó a Abraham el 10% de todo el botín, de todo lo que había sacado de estos reinos. Y dice
vamos a hablar de la genealogía de Melquisedec para que podamos ver la referencia que hace Jesús. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Está hablando humanamente, sin padre. Nos referimos a Jesucristo, sin padre de la tierra, sin padre terrenal. Sin madre. Jesucristo nació usando el óvulo de María. Dios lo hizo. Pero esta María fue al igual que nosotros creada. Sin embargo, Jesucristo no fue creado. Fue encarnado. Fue encarnado. Y si vemos a Jesucristo cuando estaba en su reino, antes de que el Padre lo enviara a este mundo, a cumplir ese anhelo de su corazón, de traer salvos e hijos de retorno, Jesucristo no tenía madre. Es decir, que si podemos hablar de la familia de Dios, hablamos del Padre y sus hijos, empezando por supuesto por Jesucristo. No hay más. El Padre no tiene esposa, no tiene cuñadas, no tiene hermanos, y Jesucristo, Hijo de Dios, Dios Hijo, no tiene hermanos tampoco espirituales que hayan sido igual que Él, que hayan sido encarnados y que hayan tenido que tengan una existencia eterna, porque cada uno de nosotros hemos sido creados en el momento que fuimos concebidos, a excepción de Jesucristo. Y dice, sin genealogía. ¿De dónde salió este sacerdote que además era rey? Porque esa es otra de las grandes diferencias con el antiguo pacto, el antiguo y el incompleto pacto, porque hoy tenemos el nuevo y mejor pacto, el antiguo e imperfecto pacto, el de la Torá, el nuevo y perfecto pacto, el que es en Cristo Jesús. Ni tiene principio de días ni fin de vida, hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¡Qué maravilla! Hoy en día, en la Iglesia de Cristo, todos los hijos de Dios somos hechos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Lo explico. El sacerdote es aquel que intercede por otros. Cuando tú como hijo de Dios estás orando por otros hermanos o no hermanos en la fe, o por alguna circunstancia, estás siendo utilizada como un lazo para que el reino de Dios venga a la vida y circunstancia de esa persona, o a la circunstancia por la que tú estás orando. No, el Señor en su Espíritu Santo no constituyó sacerdotes. Él constituyó apóstoles, pastores, profetas, maestros, evangelistas y se me fue uno. Entonces, no busquemos el sacerdocio de nadie.
Porque nosotros al tener a Jesucristo en nuestro corazón y en nuestra vida, cuando llegó Jesucristo en nuestra vida, nosotros mismos tenemos el acceso. Porque aquí lo dice en el libro de Hebreos 7:3, que Jesucristo es sacerdote para siempre. Esto significa que está intercediendo por nosotros mientras estemos en este cuerpo y en este mundo, día y noche. Durmamos o estemos trabajando, Él es sacerdote continuo. ¿Por qué es sacerdote continuo? Todo el tiempo está, Padre, te pido por ellos, Padre, te pido por ellos, Padre, te pido. No. Él es sacerdote continuo porque derramó su sangre, fue y presentó al Padre su sangre en pago por mi pecado y el tuyo. La tuvo que derramar, su sangre santa, sin pecado. Entregó su vida ahí porque la vida está en la sangre. Y esa sangre se la puso al Padre. Y entonces el Padre pudo llamar y hacer vivir por su Espíritu Santo a los que se arrepienten, porque esa sangre pagó el pecado de aquellos que se arrepienten, que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser hechos hijos de Dios. Los hijos de Dios somos amados desde la eternidad por Padre Dios, por Dios el Padre. Tú y yo somos amados desde la eternidad. Si el Señor ha sido tan bondadoso de escogernos, que nos ha hecho conscientes de nuestro pecado. Porque aquel ser humano que dice que no peca, está ciego. Porque todos pecamos. Pecar significa errar del centro, hacer algo incorrecto. Es que yo no he hecho nada grave, no he matado a nadie, no he destruido una familia. Es que no hay tamaño de pecado. El pecado es pecado. Agredir, insultar, cualquier cosa nos hace indignos de un Dios santo. Pero con ese sacerdote eterno. Y dice, considera pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio los diezmos del botín. Pues sí, porque era un alusivo a Jesucristo. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví recibieron el sacerdocio, acuérdate que esto fue después, porque los hijos de Leví fueron los que vinieron de la tribu de Leví y de uno de los hijos de Jacob, de donde salieron las 12 tribus de Israel. Ellos sí, los levitas, no les fue concedido terreno, no les fue concedido eso, y por eso pasaban el tiempo en el templo y los demás del pueblo, los hermanos hebreos, los israelitas le daban a la tribu de Leví, que servía al Señor, los diezmos de lo que ellos ganaban, porque ellos estaban ahí intercediendo y haciendo el trabajo para ver por el resto del pueblo, espiritualmente hablando, delante de Dios. ¿Sí? Pero aquí todavía no existía Leví, y después recibieron ellos la encomienda del sacerdocio. Tienen mandamiento de tomar del pueblo según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Es que todos somos hermanos, ¿por qué le vamos a dar a alguien si también es hermano y el evangelio es gratis? Se le da a los hermanos que sabes que están dedicados a
predicar la palabra de Dios, a compartir el Evangelio, a estudiar, a orar, a prepararse, y tienen su tiempo consagrado al Señor, que han sido, por cierto, llamados, o hemos sido llamados por Dios para dedicarnos a esto. Y que además parece trabajo de médicos porque no hay horarios, no hay horarios, porque las cosas del Señor se requieren hacer cuando se presentan las cosas del Señor. Y dice, pero aquel cuya genealogía, volviendo a Melquisedec, no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Fíjate, el que tenía las promesas era Abraham. En este sentido, aún mayor era Melquisedec, a semejanza de Cristo, haciendo una alusión a Cristo. Y bendijo al que tenía las promesas. ¿Sí? Ahorita hay una discusión en algunos foros porque es que Dios te bendice, esa palabra bendice no viene en la Biblia y no, nada más dice que el Señor te bendiga, solo Dios puede bendecir, y una serie de discusiones que desgraciadamente por trivialidades se hacen. Pero la verdad es cuando tú bendices a alguien, lo que le estás deseando es que el Señor se le muestre para salvación. Es que ¿cómo voy a bendecir a mi enemigo? Deseándole lo mejor que le puede pasar. Que el Señor se le muestre para que pueda ver su condición, se pueda dar cuenta que no es perfecto, que es pecador y que necesita ser limpiado de pecado para poder, cuando termine esta vida, de que va a terminar tarde o temprano. De todos los seres humanos, si algo sabemos es que esta vida sí es destructible, no es esta vida de la que te voy a hablar, que es una vida indestructible, que por eso Jesucristo fue el que la estableció, pero que seamos librados de esta vida destructible y podamos obtener desde ya una vida indestructible. Y puede sonar muy altanero, y puede sonar soberbio, y puede sonar qué exageración, pero ahorita vas a ver que no lo es, y no es jactancia de ninguno, no es jactancia de los hijos de Dios, es una realidad por Cristo Jesús. Dice, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y lo bendijo. Indiscusión y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Todo hermano en Cristo tiene el derecho y requiere el ser bendecido por aquel que está a cargo, por lo menos temporalmente, de su alma, de su espíritu. Por eso los pastores podemos bendecir a las personas, a los hermanos, a las ovejas. Podemos bendecirlos. El mayor bendice al menor. Por eso el pastor es el último, porque es el que tiene que darle a todos. El pastor no está para que lo bendigan, y menos con dinero. El pastor está para dar y servir. Y lo que resulta
que pone el Señor en los corazones de la gente es la fidelidad de Dios para suplir el alimento del siervo de Dios. Pero esa es la forma en la que se maneja el reino de los cielos. Y no puede haber bendición sobre alguien que no tenga una actitud de humildad. Una persona soberbia, una persona altanera, una persona que se siente superior o infalible, nunca va a poder alcanzar la salvación y mucho menos reconocer que necesita la oración, la ayuda, el servicio o el apoyo en una cuestión espiritual, porque quizá ni siquiera crea que tenemos espíritu. Pero el espíritu es. Nuestro cuerpo será transformado, nuestra alma será completada, ya no habrá sentimientos ni de dolor, ni de ira, ya no habrá pensamientos inicuos, de maldad, de rencor, ya no habrá obras malas, nuestra alma quedará perfectamente estructurada en santidad, completada con todas las virtudes de Cristo para poder formar parte de su iglesia. Por la gracia de Jesucristo, sin olvidar esto, es por cada gota de su sangre. Sangre. Cuando te cortas dices, ay, una gota. Jesucristo derramó toda su sangre en la tierra. Toda su sangre en la tierra. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero ahí uno quien vive, de quien se da testimonio que está vivo. El Señor mismo Jesucristo vino a decir, recibo esto porque hay gratitud en ti, porque sabes que porque estoy contigo, le ganaste la guerra y tienes el botín de estos reyes. Y Él instituyó que quedara establecido como una actitud de agradecimiento a aquel que después fue y le regresó a los demás pueblos lo que les habían quitado esos reyes ladrones. Cuando te pongas a pensar en qué cosas te ha regresado aquel que te sirve y te enseña, te está regresando o te está calificando para que tengas más entendimiento y conocimiento del Dios con el que vas a pasar la eternidad. Está orando por ti para que puedas salir de la circunstancia con la que llevas atorado tanto tiempo, tantos años. Está orando por ti para que vuelvas al camino, si es que estuviste en el camino algún día, y si no, que llegues al camino. Pero la gratitud es algo que si los seres humanos no damos cuando somos ovejas a nuestros pastores, el Señor lo completará con galardones para aquellos pastores que fueron siervos fieles, sirviendo de todo corazón y con amplia sinceridad delante de Él. Y por decirlo así, fíjate, esto me parece muy interesante. Por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví. Es decir, los que iban a ser sacerdotes, porque todavía no nacían, pero finalmente venían en los lomos de Abraham, porque iban a ser descendientes de él. Entonces la misma tribu de Leví participó de esto, porque era el inicio.
Era el inicio del llamado de un hombre a que se fuera a una tierra lejana y después viniera Isaac y después Jacob y después los 12 hijos para las 12 tribus de Israel. Entonces, esto es algo maravilloso. Te voy a decir por qué. Porque algo que nos falta mucho es el ser agradecidos. Porque como seres humanos, y cada vez que hay más y más cosas, lo que anhelamos cada vez son más cosas, pero no nos detenemos a pensar en el dar gracias por lo que tenemos. A veces el Señor te tiene que llevar a circunstancias muy difíciles para que entonces valores las cosas. Como lo sabes, pasamos por el huracán, tuvimos 1 mes y medio sin luz, sin agua, sin comida, no vendían comida, se robaron todo. Se valoran las cosas. Y te das cuenta de cuántas cosas tienes que en realidad no son vitales. No estoy diciendo que sea malo, pero no son vitales. Y se olvida la gratitud, porque el ser humano está diseñado en su caída y carnalidad de tal forma que es un saco sin fondo, y el que tiene mucho quiere más, siempre. Y era el pensamiento de uno de los hombres más ricos del mundo, y su pensamiento y su consejo era: un día más, $1 más, y esa era su meta. Cuando en Cristo Jesús lo que debemos de anhelar es un día más semejante, un poco más parecido a ti, Jesús. Porque tenemos que ser congruentes, porque estamos caminando con el rumbo de nuestro destino. ¿Qué tanto estamos dedicándole al rumbo de nuestro destino? Como cuando vas a viajar a un lugar y más o menos te empiezas a ubicar dónde está esto y el otro que quisieras visitar. ¿Qué tanto vas a poder reconocer por una frase o por lo que sea algunos de los que hemos leído en la Biblia, que sabemos que ahora están con el Señor? ¿Qué tanto sabes de tu país, de donde eres ciudadano? ¿Qué tanto sabes del reino de los cielos? ¿Qué tanto sabes del corazón del Rey, del reino de los cielos? ¿Qué tanto sabes? ¿O como un bebé que nace y no sabe realmente ni dónde está, todavía no sabe ni quién es, apenas empiezan medio a conocerse? Pero que cada día podamos glorificar más al Señor, siendo más semejantes a Él. Y que nuestro deseo sea siempre ese, aunque de pronto parece que damos 3 pasos para atrás. Pero cuando damos 3 pasos para atrás es porque el Señor nos está confirmando que en eso no estamos aún firmes. Y debemos de seguir trabajando en ello, disponiéndolo para el Señor. Respecto a Leví, que recibió también los diezmos de Leú, porque de Abraham, por medio de Abraham, de Leví, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro.
Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, que no te digan cuentos chinos. No se trata de los primeros que pertenecieron a la iglesia no vivieron con las tradiciones hebreas. Se tuvieron que apartar porque los estaban persiguiendo. Cristo celebró el Sabbat, sí. Todavía no empezaba el nuevo pacto. Al iniciar el nuevo pacto, todo cambió. Todo cambió. Entonces, que no te quieran cuentear que ahora hasta te tienes que vestir de cierta forma, ¿no? Imagínate que Jesús hubiera sido mexicano y que ahorita anduviera algunos en China diciendo que hay que ponerse sombrero charro. Pero además, por desgracia, sigue siendo esa soberbia, mala soberbia, de que siendo el pueblo de Dios no hay humildad, pero la habrá, y reconocerán a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y luego los que se quieren judaizar, por favor. Y dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. Fíjate, la ley la recibió el pueblo bajo el sacerdocio levítico. Nosotros no venimos de ahí. Nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. La historia del pueblo de Israel es punto y aparte. Y tan es punto y aparte que se brincó el Señor este sacerdocio de Leví y se botó la puntadísima de romper el esquema e hizo que Jesucristo viniera de la tribu de Judá. ¿De dónde iba a venir el Mesías? Pues de Leví. Pues no. Y después decían, ¿y Belén? ¿Qué ha salido bueno de Belén? ¿Qué puede salir bueno de Belén? ¿Qué puede salir bueno de Belén? Si hubieran podido estudiar estas personas, hubieran sabido que el rey David nació en Belén, pero no, era de Leví, de la tribu de Leví. No, nuestro Señor fue de la tribu de Judá. El Señor se dedicó a romper el esquema del antiguo pacto y dar por sentado que era inútil, que nunca iba a poder hacer perfectos a los que lo seguían, porque simplemente cada año se hacía el sacrificio. Por eso si aparecen las vacas rojas o no, no importa. Porque estamos en el nuevo pacto y nuestro sacerdote es para siempre y es suficiente, no para que se necesite el sacrificio de cada año que tenían que hacer los israelitas. Cada año, y teniendo además un sacerdote que iba cambiando porque se iban muriendo, a diferencia del nuestro, que vive para siempre, vivió para siempre y ha vivido para siempre y vivirá para siempre y sigue vivo y sigue ejerciendo el sacerdocio. Con un sacerdote que tenía que primero hacer sacrificio por sus pecados. Jesucristo no tuvo que hacer sacrificio por sus pecados. Jesucristo no se bautizó para arrepentimiento de pecados.
sino se tenía que cumplir toda justicia porque en su cuerpo iba a cargar todo el pecado de los que somos salvos por su sangre. ¿Qué necesidad habría aún de levantarse otro sacerdote? ¿Tenemos necesidad de que venga otro? ¿De que se levante ahorita uno que nos una mundialmente a todos los cristianos? No. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos hace uno. Aunque no soportes a algunos hermanitos, somos uno por el Espíritu Santo. Y recordamos que lo peor del mundo escogió Dios. Y disculpen las molestias, esta obra todavía sigue en construcción. Y no para darle vuelo a la hilacha, sino para que persevere el amor. Porque cuando persevera el juicio y la traición, ya hubo fractura en el cuerpo de Cristo. Ya atacaste el cuerpo de Cristo. Ya no necesitamos otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, que no fuese llamado según la orden de Aarón. ¿Ya? ¿Sí? Melquisedec no después llamó a otros de la orden de Melquisedec. No, fue único porque era la imagen de lo que iba a ser. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, lo que te decía de Judá. Manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la vida de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Una vida indestructible. Y aquí es donde te quiero decir, tenemos en nosotros una vida indestructible. Nuestro espíritu, que está unido al Espíritu Santo, porque como hijos de Dios estábamos limpios como vasijas, limpios de pecados para ser llenos del Espíritu Santo. Somos y tenemos un espíritu indestructible, para que cuando sientas que no puedes, no te dé miedo, porque eres indestructible, y no por lo que eras, sino por lo que eres, porque tienes al sacerdote indestructible y eterno, viviendo en tu vida, sujetando a él su alma y afectando también tu cuerpo. A medida que tú estés en una disposición absoluta de servirlo, de seguirlo, de buscarlo, de conocerlo, debemos aprovechar el tiempo, redimir el tiempo, redimir el tiempo. Quizás ves noticias, quizás no las ves. Israel tiene ahorita guerra todo alrededor. Por todas las fronteras tiene guerra. China ya se la cantó también a Israel.
Terremotos, temblores y inundaciones, ni se diga, acaban de pasarlo en Mexicali. Bendiciones, Catita. Gracias a Dios que estás bien. El tiempo está cerca. El Señor está a la puerta. El Señor ya no se ve atrás de una nubesota. Ya se puede ver que sus manos salen de esa nube. La maldad se multiplica. Leí de una ciudad pequeña el día de ayer, bueno, no lo creo si pequeña, pero 16 muertos en Monterrey en un día. Ecuador, nuestros hermanos allá, Marta Claudia, Marco. Pero tenemos que tener esta convicción, el de la vida indestructible, porque no lo destruyó ni la muerte, ni el pecado, ni los insultos, ni los desprecios, ni el rechazo, ni el que lo echaran fuera. Y pudimos ver ese reflejo de esa vida indestructible en muchos de los hermanos que estuvieron en la primera parte de la iglesia. Un Pablo que todo golpeado, pensaban que estaba muerto, se levantó y se volvió a meter. Un Pedro que ya no tuvo temor y ya no negó al Señor. Un Juan que no negó al Señor y terminaron hirviéndolo en aceite y aún así no murió y terminó preso escribiendo el libro de Apocalipsis. Tiempos difíciles, sí. De dolores, sí. Pero tienes la vida indestructible. En ti vive la vida indestructible y ese pacto sellado con la sangre de Jesucristo es irrevocable. El llamado de Dios, el lazo de sangre con Dios por medio de Jesucristo es indestructible. Aunque se levanten 20 contra ti y que confabulen y hagan y deshagan, que hagan lo que quieran, porque no te van a destruir, porque el indestructible está contigo de tu lado y no nada más eso, te puso del lado ganador, te puso del lado vencedor. ¿Cuál es ese lado vencedor? El de la justicia, el de la paz, el del amor, el de la bondad, el de la lealtad, el de la sencillez y la humildad. Y esta vida indestructible te puede traer una gran paz. Una gran paz y seguridad para que no te dé miedo salir a la calle, para que no te dé miedo tener que ir a cualquier lado, donde sea que vivas, para que no tengas miedo de los hombres que quieren o intentan hacerte daño físico, porque tu alma y tu espíritu son intocables. Y tu cuerpo, solo Dios lo va a tocar. Solo Dios lo va a tocar para hacerlo perfecto, adaptable
para ese nuevo cielo y esa nueva tierra, ¿sí? Se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia. La Torá queda abrogada a causa de su debilidad y de su ineficiencia. Así es que por favor te pido y te invito a que no le sumes a tu fe y vida en Cristo por gracia para ayudar un poco más y ser un poco mejor a la Torá. No se la agregues, porque eso es religión. Y el Señor detesta la religión, porque la religión es el esfuerzo humano para llegar a Dios. Y Jesucristo es el camino, porque Él fue el que bajó, caminó, murió, resucitó y subió. Él es la verdad, porque Él fue el que vino a darnos el mensaje de amor del Padre, a mostrarnos nuestra realidad para poner solución y poder llegar al Padre Celestial como Padre, no como solo Creador. Y por supuesto, Él es la vida indestructible, porque Él no tiene ni principio ni fin, y vino y por su sangre nos hizo limpios como Él ante el Padre Celestial para poder ser coherederos con Él de un reino que tú y yo no creamos, pero Jesucristo es un hermano tan bondadoso que comparte su herencia con sus hermanos. Y yo bendigo a nuestro hermano mayor, Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Te deseo muy buena tarde y que el Señor te colme de bendiciones. Y si no sabes quién es el Señor, que el Señor abra tus ojos espirituales y físicos para poder verle tal y como es. Bendigo de todo corazón a los que aportan. De todo corazón, gracias. Los corazones movidos por el Señor a darnos. Estamos viviendo una situación difícil. Como dijo el Señor literalmente, no se preocupen del día de mañana, pues así lo está haciendo el Señor día a día, supliéndonos, y podemos darle gracias a Dios porque hay corazones que son tocados para apoyarnos en lo que es nuestro sustento. Los amamos mucho y los bendecimos de todo corazón por lo que dan y por lo que aportan, y el Señor se los pagará, no sé si con cosas materiales, pero de que va a haber recompensa, lo hay, porque en el reino de los cielos nada de lo que hacemos para Él o en obediencia a Él es en vano. Hasta luego.